Mujeres Cruzando la Línea, un programa sobre las historias, las ideas y la construcción de movimientos sociales desde la mirada de las mujeres mesoamericanas. Producido por Jazz Mesoamérica. Sintoniza los viernes de 4 a 5 p.m. por Violeta Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa Mujeres Cruzando la Línea, hoy 28 de noviembre. Yo soy Daisy Flores de Jazz Mesoamérica y agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este espacio para hablar de temas centrales en la agenda feminista. Hoy vamos a platicar con Edith López y Brenny Mendoza en un programa en el que intentaremos aproximarnos al pensamiento decolonial y al pensamiento interseccional y encontrar puentes para platicar de ello. Mujeres Cruzando la Línea es un programa coproducido por Violeta Radio y Jazz Mesoamérica. Escuchemos nuestra cápsula informativa. El pensamiento decolonial es una mirada crítica que cuestiona cómo el colonialismo, aunque formalmente haya terminado hace años, sigue vivo en el ejercicio del poder, en los saberes considerados válidos y en las jerarquías establecidas para categorías que se entrelazan, tales como raza, género, clase y territorio. Autoras como María Lugones nombran algunos aspectos importantes de estas jerarquías, como la colonialidad de género, en donde se muestra la colonización como un sistema que, además de imponer otros valores, impone un sistema rígido de género y sexualidades que destruyó formas comunitarias y diversas de organización de la vida. Ochi Curiel, en su visión de la decolonialidad, articula los feminismos afrolatinoamericanos, antirracista y anticapitalista, denunciando cómo el Estado-nación y el mal llamado desarrollo, resultados del despojo colonial, reproducen aún en nuestros tiempos estructuras de vida coloniales, sobre todo para cuerpos racializados. Por otro lado, la interseccionalidad es un pensamiento que intenta explicar cómo las opresiones no actúan por separado, sino que se entrecruzan. Desde esta mirada, una mujer puede ser oprimida no solo por el hecho de ser mujer, sino también por su raza, clase, orientación sexual, origen territorial, edad, discapacidad o cualquier otro elemento identitario, y la discriminación real que enfrenta se encuentra en la intersección de estas identidades. Para los movimientos sociales, la interseccionalidad se ha vuelto central para pensar las luchas de una manera integral y no como silos desvinculados entre sí. Aunque estas dos corrientes de pensamiento se pueden pensar y analizar por separado, en este programa queremos puntear una reflexión que las integre, porque vemos claros los vínculos entre ambas. Resaltamos como puntos de encuentro principales su impulso desde los feminismos del sur, surgidos a partir de la experiencia cotidiana de resistencia de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, su forma de vincular el análisis feminista con las luchas territoriales, antirracistas y anticapitalistas, el cuestionamiento de las verdades universales y únicas, y por supuesto, su pretensión de poner al centro a las personas y comunidades históricamente marginadas por sistemas de opresión que se potencian entre sí, como el patriarcado, el capitalismo y el racismo. Es por eso que ambas corrientes nos ofrecen herramientas para comprender cómo se sostienen las desigualdades y cómo los movimientos sociales a partir de este entendimiento pueden construir alternativas desde la memoria, el territorio, el cuerpo, la comunidad y todo lo que surja de la construcción del poder colectivo. En nuestra sección de entrevistas nos acompañan Edith López Hernández y Brenny Mendoza. Edith López Hernández es abogada feminista afromexicana cuyo trabajo se despliega en la intersección del derecho penal, los estudios de género y la justicia racial. Su investigación práctica profesional se centra en cómo el sistema penal produce y reproduce estereotipos que afectan de manera desproporcionada
a cuerpos afrodescendientes, negros, indígenas, morenos, racializados, utilizados, empobrecidos y feminizados. Su trabajo combina el análisis teórico, los peritajes, la formación especializada y el acompañamiento jurídico. Su máxima aspiración, dicho en serio y también en juego, es convertirse en una transmolusca, un ser fluido, resistente y mutante, capaz de habitar mundos complejos sin perder sensibilidad, humor ni radicalidad política. También nos acompaña Breni Mendoza. Breni es una académica hondureña, profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer en la Universidad Estatal de California en Northridge. Actualmente reside en la Ciudad de México y Breni es muy conocida por sus aportes de filosofía política desde una perspectiva feminista decolonial. Entre sus libros podemos destacar Colonialidad, Género y Democracia de la editorial ACAL en el 2023, Ensayos de Crítica Feminista en Nuestra América de la editorial Helder en el 2014, Sintiéndose Mujer, Pensándose Feminista de la editorial Guaymuras en 1995 y también es coeditora del libro Rethinking Feminism in the Americas de la Cornell University en el 2001 junto a Deborah Castillo y Mary Joy Dudley. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales especializadas que han sido traducidos a varios idiomas y demás está decir que es un referente en el tema de hablar de la decolonialidad. Es un lujo tenerlas con nosotras. Bienvenidas a este espacio y bienvenidas a ustedes que nos están escuchando. Hemos llegado a nuestra sección de entrevistas y el día de hoy estas son nuestras invitadas. Platicaremos, como les anunciamos, con Breni Mendoza y Edith López. Son nuestras invitadas que nos ayudarán en este diálogo profundo sobre un tema tan fundamental para los movimientos sociales y en particular para los movimientos feministas. Vamos a iniciar con Edith. Edith, bienvenida. Bienvenida, Breni, también. Gracias, gracias. Edith, desde tu mirada interseccional, ¿cómo describirías en palabras simples qué significa pensar el feminismo desde esta perspectiva? Qué buena pregunta. Yo creo que pensar el feminismo desde la interseccionalidad es un gran reto. Ahora todo el mundo lo dice, que el feminismo tiene que ser interseccional, pero no creo que terminemos de aterrizar con claridad cómo se traduce la interseccionalidad. Entonces, pensar el feminismo desde la interseccionalidad definitivamente tiene que ser un ejercicio y una plataforma política. No podemos solo estar filtrando a través del género y la interseccionalidad nos ayuda a ver otros mecanismos y sistemas de opresión que a veces, si solo pensamos en clave de género, pueden quedar invisibilizados. Breni, desde la decolonialidad, ¿qué dirías vos que es la forma que más aporta para interpretar o entender los feminismos desde la decolonialidad? No sé si me puedo permitir, antes de responder la pregunta, hacer un comentario sobre interseccionalidad. Claro, claro. Ya, gracias. Y es que el concepto de interseccionalidad, como todos los conceptos, tienen historias y surgen de algún lado, ¿verdad? Y el concepto de interseccionalidad surge desde las luchas de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos y está pues muy ligado, ¿no? A las dinámicas políticas y la historia, ¿no? De la esclavitud y de la emancipación y de los derechos civiles, del imperialismo. O sea, tiene una larga historia, ¿verdad? Como todo término también en su evolución, ¿no? Es asumido, apropiado desde distintos lugares, ¿no? Distintos sectores de la sociedad. O sea, que el término desde la perspectiva afroamericana, por ejemplo, ha sido abusado por, por grupos que no tienen nada que ver, pues, con el objetivo que tenía, pues, la interseccionalidad que era hacer visible el sufrimiento y la explotación que sufrían las mujeres afroamericanas bajo
el conglomerado, ¿verdad? De la opresión de género, de raza, de clase, de sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, y este es como un preámbulo para contestarte la pregunta de la cuestión de la decolonialidad, porque sucede de que, para las feministas afroamericanas, el concepto de la descolonialidad es un concepto en disputa con la interseccionalidad. Sí, o sea, se ha convertido pues, en el trayecto del tiempo en un concepto en disputa, todo, como todo lo que está en disputa, siempre hay gente que lo defiende y otra gente que lo ataca, etcétera, ¿verdad? A mí lo que más me ha llamado la atención es precisamente, pues, la insatisfacción, incluso la furia casi, ¿no? En contra del feminismo colonial desde el feminismo afroamericano, pero no todo, ¿verdad? También es algo muy importante que decirlo. Es sobre todo dentro de una nueva corriente de pensamiento afroamericano que se llama el afropesimismo. Parte de esa teoría política, ¿no? Es la idea de que el sufrimiento de los negros, en general, negras y negros o negres, como le llames, es el mayor sufrimiento de la historia de la humanidad. Cada intento de criticarlo, de expandirlo, de aplicarlo a otros grupos que no son las mujeres negras, siempre pues es recibido con mucha sospecha, y no solo con una sospecha. En el caso del feminismo descolonial, sobre todo el de María Lugones, que es como se define el feminismo descolonial en el contexto de Estados Unidos, pues desde este sector del feminismo afroamericano lo ven prácticamente como un concepto que no solo roba las ideas a las feministas afroamericanas, sino que en esa crítica que le hace María Lugones al concepto, hay una acusación bastante abierta de racismo, ¿no? Por parte del feminismo descolonial. O sea, eso es lo que solo lo que te estoy planteando es que, uy, todas estas historias y estos conceptos que tanto asumimos y los vemos casi como que no tuvieran, pues, sus historias, sus contradicciones y sus encontronazos, ¿no? También, ¿no? Yo creo que es importante tomarlos en cuenta, ¿no? O sea, sobre todo cuando los conceptos viajan a otros lugares, a otras regiones del mundo, ¿no? O sea, como cuando la interseccionalidad, por ejemplo, viaja a América Latina, con toda esta historia que que les estoy contando, ¿no? Pues, o sea, habría que verlo con detenimiento. Y por otro lado, que hay que pensar que también el concepto de interseccionalidad tiene su propia vertiente en América Latina, que es en Brasil, ¿no? De Lelia González, ¿no? O sea, de que hay una especie de configuración del poder, ¿no? Que tiene distintas vertientes que se apoyan mutuamente y que incluso no pueden existir sin ese apoyo. También una idea que surgió entre las mujeres negras en Brasil, ¿no? O sea Y un que poquito por eso es la invitación a este programa y por eso ustedes están en este programa, porque queremos hablar sobre la teoría descolonial, pero también queremos hablar sobre la interseccionalidad. Conversemos y pongamos en diálogo estos territorios que están en disputa. No sé, Edith, si quieres reaccionar a esto que está diciendo Brenny. Fíjate que para mí me es interesante, ¿no? Reconocer la genealogía de la interseccionalidad. Fíjate que esto del afropesimismo no lo ubicaba. Sería interesante que Breni nos cuente como cuáles son como las expositoras, ¿no? De esto. Y yo creo que la vertiente de interseccionalidad que emana desde la región latinoamericana, con María Lugones, pero también con Mara Viveros, nos ha permitido también entender la interseccionalidad como un cruce no solo basado en la raza, sino en la etnia y en la clase, ¿no? Y creo que eso nos permite conceptualizar y utilizar la interseccionalidad desde una mirada no solo planteada desde donde surge, ¿no? Del feminismo negro, sino también pensar en cómo las diversas opresiones se coproducen y generan situaciones particulares de jerarquías, y desde ahí mirar pues todas las acciones, incluso la construcción de pensamiento, creo yo.
Brenny, y por aquí un poco introducir esta conversa, preguntando por qué en realidad es importante para los movimientos feministas y para los movimientos sociales tener consideraciones que nos lleven a la interseccionalidad y que nos lleven a la colonialidad y que nos permitan ver otras estructuras sociales como ejes fundamentales que explican la desigualdad. Yo creo que en realidad los dos conceptos, las dos luchas políticas, se complementan. No necesariamente tienen que estar en esa contradicción, o por lo menos no debe de ser de que se anulan mutuamente, ni mucho menos, ¿no? Para mí la gran diferencia entre la interseccionalidad, tal como ha sido concebida, y el feminismo o la decolonialidad yo creo que es la cuestión de de la pregunta de la colonialidad, ¿no? De una perspectiva histórica y de la centralidad que obtiene la historia colonial, ¿no? Porque ha sido es bien interesante de que la interseccionalidad, si bien es un concepto que nos plantea, ¿no? La necesidad de reconocer la complejidad social, ¿no? La complejidad del poder, ¿no? En el cual distintos sistemas de poder, o sea, operan conjuntamente, que las mujeres, por ejemplo, pues este era el gran avance del momento, ¿no? No eran solamente víctimas de género y que las mujeres negras no son víctimas de género, sino que también el racismo la construcción de clase a través del racismo, todo era una especie de síntesis o de sinergia, ¿no? Entre sistemas de poder, ¿no? Y que es imposible entender la situación de opresión si no consideramos y vemos cómo operan, ¿no? Todos estos sistemas de poder. En el concepto de María Lugones era de cómo se fusionan, ¿no? O sea Ujú. que iba un poquito más allá o trataba de crear una otra metáfora, ¿no? En vez de intersección, ¿no? Sino que era una especie de fusionamiento, ¿no? De fusión entre los sistemas de poder, ¿no? Y lo que viene a aportar, digamos, el feminismo descolonial, realmente a historicizar, ¿no? Cada una de las categorías, ¿no? Sea de género, de raza o de clase, y a situarlas dentro de la historia colonial, de la invención de raza, pero incluso la cuestión de género, ¿verdad? O sea, porque, digamos, uno de los aportes que hace María Lugones es decirnos que el género, y la categoría de género no era en realidad una categoría que aplicaba, ¿no? A las mujeres colonizadas, sea afroamericanas, indígenas o mestizas, ¿no? Que en el fondo en el proceso colonial lo que sucedía más bien era una especie de suspensión o eliminación o desgenerización, ¿no? De la mujer colonizada y del hombre colonizado. O sea que género, por ejemplo, no podía aplicarse, ese concepto no se podía aplicar para entender la situación de las mujeres negras o indígenas, o sea, de todas las mujeres colonizadas. Dicho sea de paso también, esa idea de que el género o que las mujeres negras, por ejemplo, no tenían género, ya también era una idea de teóricas negras en Estados Unidos, ¿no? Hortense Spiller, sobre todo, ¿no? Es la que nos llama la atención, ¿no? En la manera en cómo la población esclavizada, sean mujeres o hombres, al ser deshumanizados tampoco se les reconocía pues un estatus de género. Entonces es como bastante... Y lo que hace María Lugones es, ¿no? Cuando nos habla de la colonialidad de género, ¿no? Es precisamente pues elaborar más esa situación, ¿no? Pero la incomodidad realmente que viene de pues, ese posterior desarrollo de la interseccionalidad junto con la colonialidad de género es precisamente de que no se enfoca exclusivamente pues, en la experiencia de las mujeres negras, que es algo que en el contexto político de Estados Unidos es algo muy importante porque el ímpetu es siempre de borrar la experiencia de opresión de las negras, ¿no? Y de las mujeres, por supuesto, en realidad en general, ¿no? Es muy interesante porque además se contrapone con el argumento
de que no, sin importar en dónde estás, todas las mujeres sufrimos una discriminación de género, pero ¿cómo va a pasar esto si el género no ocurre en otros cuerpos, sobre todo cuerpos racializados? Y por ahí introducir aquí la pregunta y preguntarte, Edith, ¿cuáles son los vacíos que se identifican o los silencios identificados en los feminismos u otros movimientos que llevan a pensar la construcción de miradas desde el sur global? Yo creo que esa es bueno, a mí me gusta esa pregunta porque hace todo este año he estado pensando mucho y leyendo mucho sobre la importancia de no solo conceptualizar desde género, raza, etnia, clase, utilizando la interseccionalidad, sino empezar a cuestionar la categoría sexo que se ha empezado a cuestionar en muchas epistemologías feministas, pero como empezar también a hacer producción de esta disputa de la categoría sexo, en el sentido de que muchas veces nuestros estudios, nuestros conocimientos, nuestras acciones políticas aportan o dan por hecho que la categoría sexo es una categoría establecida, fija, no la cuestionamos y creo que a veces reproducimos con esa misma categoría pues estas exclusiones en donde no caben otros cuerpos con otros marcajes biológicos y creo que ese es una de las como grandes retos desde el sur global, empezar a no solo problematizar con interseccionalidad y con decolonialidad, sino incluir dentro de nuestras disputas y dentro de nuestros análisis si no sexo solamente, por lo menos la relación imbricada que hay sexo-género, en el sentido de que todo marcaje material, biológico, es interpretado culturalmente. Pensemos cómo la pigmentación de la piel se interpreta y se categoriza a partir de estas miradas, ¿no? Seguimos hablando de género, de raza, a veces como categorías separadas, a veces las unimos, cada vez tiene más fuerza el análisis interseccional y decolonial, pero seguimos dejando esta categoría de sexo que me parece sumamente relevante y que en el norte se ha cuestionado y tendríamos que pensar cómo meterla a nuestros análisis. Si, primero pensar si es relevante y a partir si es relevante, cómo empezar a disputarla sobre todo desde las miradas sociales, antropológicas, políticas, del derecho, ¿no? El derecho me parece impensable que el derecho pueda cuestionarse la categoría sexo todavía, ¿no? La cuestión del sexo, ¿no? O sexualidad, sexo, yo sí creo que, bueno, sí ha sido abordada, ¿no? Acordémonos de Judith Butler en adelante, ¿no? Pero lo que es importante, creo yo, si lo vemos desde una perspectiva colonial, ¿no? Es de que la cuestión de los cuerpos, ¿no? Y de la correspondencia entre género y sexo, o la binariedad, ¿no? Pues de género, fue parte del proyecto colonial también, ¿no? Tiene su historia colonial. O sea que no podemos deshistoricizar, ¿no? También ese concepto. Sabemos, digamos, que cuando llegaron los españoles, y encontraron prácticas y concepciones, ¿no? Distintas de los cuerpos, ¿no? Y de género, que era una idea que ellos traían y que no existía en realidad en el terreno, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que sí tienen una historia colonial que es consustancial, ¿no? De la configuración de género dentro del contexto colonial, que y existe pues bastante escrito ya también. Y una cosa que decía Edith, ¿no? O sea, que la cuestión de las categorías, que las vemos separadas a veces, creo que precisamente el trasfondo de muchos de los debates en torno a la interseccionalidad, así como de la colonialidad, es precisamente una crítica al pensamiento categorial, que es bastante occidental, ¿no? Bastante colonial e imperial, ¿no? En la cual la realidad se simplifica para dominarla mejor, ¿no? Y la manera de hacerlo es crear categorías separadas, ¿no? En las cuales se definen
o se eliminan mutuamente, ¿no? Porque, bueno, está la categoría hombres y ponerle la categoría mujer, que se supone se anulan mutuamente, ¿no? Y no puede existir nada entre medio, ¿no? O sea, es una concepción binaria. Entonces, sí, sí, el pensamiento categorial en sí, ¿no? Es una parte, ¿no? Del dominio y de la historia colonial. Esta es una perfecta introducción a la pregunta, porque la pregunta que te queremos hacer aquí es un poquito cómo es que los feminismos descoloniales insisten en otras categorías para la construcción de la autonomía, y no solamente a nivel individual, sino comunitario, pero también territorial. Si me podrías decir un poquito más cuál es esa insistencia, porque no sé si yo la tengo. Pues un poco la deconstrucción de las categorías individuales, que la categoría de hombre y mujer, sino más bien la vuelta bastante a lo comunitario, a lo territorial, a Ya. pensarnos de otra manera. Vamos a ver cómo ubico esta pregunta. Sí, de la reconstrucción, ¿no? Del mundo, ¿no? De la sociedad, desde una perspectiva descolonial, pues yo creo que trata, pues, en parte de restituir, ¿no? Lo que ha sido destituido, lo que ha sido roto, ¿no? Como por ejemplo la comunidad, ¿no? Es la comunidad y el sentido de comunidad lo que el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Rompe, ¿no? Aunque yo pienso de que a estas alturas del campeonato, como dicen, ¿no? La reestructuración de comunidades no es, no puede ser todo el proyecto, porque evidentemente en la trayectoria colonial se han creado nuevas comunidades, ¿no? La constitución demográfica es otra, ¿verdad? O sea que normalmente es bien fácil decir, bueno, vamos a restituir las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, el proyecto que hace como más lógica, ¿no? Sin embargo, pues de 500 años han pasado y entonces ahí todo nacieron nuevas comunidades y ahí y el desafío es precisamente entonces es cómo crear, ¿no? Cómo crear distintas comunidades y cómo entrelazarlas en un proyecto más o menos común, ¿no? O comunitario, ¿no? Mejor dicho. En fin, yo estoy tratando de imaginar, pues sí, en el terreno, ¿no? Cómo realmente se podrían suceder las cosas, ¿no? A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, que, o sea, que también pensar los futuros de la humanidad requiere también salirse de categorías realmente rígidas que nos colocan en contraposición o en dicotomía unas con otras, sino también pensar en cuáles son todos los matices que en donde se pueda la identidad encontrar. ¿Cómo ves esto, Edith, por tu lado? Sí, claro, ¿no? A mí me parece súper importante, pero yo siento que tenemos como, bueno, que no son, obviamente sabemos que no son procesos lineales y que además en lo que estamos pensando y disputando las categorías, que es muy difícil, ¿no? Decir, oh, tenemos que reconocer la matriz que sostiene el sexo, la matriz histórica que sostiene el sexo y a su vez disputarle esa matriz histórica para darle otra reconceptualización. No, no me imagino, o mi mente no me da para construir otra categoría ahorita, ¿no? Entonces, es como el sexo, que va a ser una categoría que vamos a seguir usando durante un buen rato, cómo lo empezamos a disputar y decir, ajá, el sexo, pero no de esta mirada dicotómica, binaria, que excluye, que deja fuera un montón de corporalidades, sino a lo mejor el sexo a partir de marcajes biológicos. Eh, eh, y eso es lo que tal vez me cuesta trabajo pensar mientras estamos disputando y pensando cómo llenar de otros contenidos desde miradas decoloniales y desde miradas interseccionales, categorías que sabemos que su genealogía es colonial, que es racista, una serie de cosas, tenemos otros embates al mismo tiempo, ¿no? Vemos cómo vienen fuerzas que siempre han estado ahí, pero que ahora están, no sé, remasterizándose, recargándose, y que además de estar pensando en esto, tenemos que sostener
las categorías que hemos conseguido, tenemos que, y bueno, ya no quiero decir hablar de categorías, sino debemos sostener como los avances epistemológicos que hemos logrado al mantener los derechos, las reivindicaciones en sistemas que, pues, como bien dice Brenny, pues son sistemas que están construidos desde esas miradas, con esas instituciones. La verdad es que siento que a lo mejor estoy en el afropesimismo, no lo sé. Siento que es difícil, ¿no? Es difícil ir disputando y al mismo tiempo sobrevivir y sostener lo que se ha logrado cuando tenemos todos los sistemas remasterizados, pero además en tiempo real, a través de toda la tecnología que mueven emociones, ¿no? Tal vez ahorita a mí lo que más también me llama la atención es cómo los sistemas mueven estas emociones de odio, de miedo, de soledad y que capturan un montón de gente joven. Digo, no digo que toda la gente joven, porque también tenemos gente joven que está muy cercana al feminismo, a la decolonialidad, a la interseccionalidad, pero también tenemos gente joven que se acerca y de repente está girando hacia esos nuevos discursos, extrañando pues estas cosas que las ponían en otra postura. Pienso en esta crisis de soledad que acaba de declarar la OMS de los hombres, y cómo lo meten como en un tema de salud mental cuando siempre hemos sabido que son masculinidades, ¿no? No solo es salud mental, es cómo construimos las masculinidades. Entonces, no lo sé, está difícil pensar en nuevas categorías. Yo, Dale, dale, Brendy, dale. el otro día di una clase un poquito sobre esto y quise como entender, ¿no? Un poco dónde está pues los problemas, ¿no? En torno a la demanda que, como bien dijo Edith, en un momento viene del norte y la cuestión interrogación o yo no sé qué, de la demanda del reconocimiento y de la no correspondencia entre cuerpos e identidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que Judith Butler, por ejemplo, planteó, ¿no? En los años 90 eso de que la correspondencia entre cuerpos y identidades, pues, es parte pues del pensamiento binario, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? En la manera en que los derechos trans se están, por ejemplo, ahora planteando en el norte, ¿verdad? Y es bien curioso, ¿no? Porque antes, o sea, los pueblos indígenas no tenían, ¿no? Ese pensamiento binario ni esa correspondencia de género y identidad, ¿no? Y fue lo que vinieron a destruir los colonizadores. Toda esa otra manera realmente de concebir los cuerpos, ¿verdad? Sí, la ausencia de una concepción de género que inmediatamente demanda, ¿no? De que haya una correspondencia entre identidad y cuerpo, ¿no? Entonces, a mí me resulta bastante interesante de que lo revolucionario que se planteó en un momento, ¿no? Era que la correspondencia entre sexo y género, ¿no? Por ejemplo, era pues una construcción social, ¿no? Y que tanto el sexo como el cuerpo, digo, como el género eran construcciones sociales y que esa correspondencia entre cuerpos e identidades pues es algo construido, ¿no? No tiene por qué haber una correspondencia, ¿no? Entre los cuerpos y ser mujer, ser hombre o lo que sea, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Bueno, qué interesante porque en los lucha por los derechos trans, parte de las luchas es más bien que haya una correspondencia entre los cuerpos y la identidad, ¿no? Y lo cual la tecnología de hoy lo permite, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa como interesante, ¿no? Porque se está concibiendo lo trans de manera identitaria y no como, digamos, en el mundo indígena no era una cuestión identitaria, ¿no? Era las personas que hoy llamaríamos trans, ¿no? Tenían una función social, cultural, política, espiritual. O sea, había una función social, no era una cuestión individual y de una identidad de una persona, ¿no? Como se está planteando desde Estados Unidos o desde Europa, porque son culturas, aparte de colonizadores imperiales, sumamente liberales e individualistas, ¿no? Sí, qué interesante con esto de
toda la parte identitaria. Y por aquí les quiero mover un poquito la conversación a esto de cuáles son los retos entonces que este tipo de enfoques plantean para los movimientos. Creo que Breni acaba de mencionar uno y que tiene que ver con el tema de la construcción identitaria. Y ustedes, Edith, ¿cuáles son los retos que identifican? Yo creo que seguimos con el mayor reto es poder conceptualizar más allá de estas miradas binarias y dicotómicas. Creo que ese es como el mayor reto. ¿Cómo logramos, nosotras igual, tal vez estamos conceptualizando, lo estamos pensando, pero cómo logramos eso, transmitirlo a acciones concretas? Porque como ha dicho Brenny, con lo que pasa con los temas de la transexualidad y es crear nuevas categorías, es decir, así como, bueno, ya aquí están los hombres, las mujeres, tenemos a las personas intersexuales, otra categoría, y luego vas a crear a otra categoría para las personas transexuales, ahí quienes entran, y además las identidades son tan variadas y no son fijas, y además vemos, ¿no? Que no siempre las identidades, por lo menos de este lado del mundo, no responden a lo que nos dicen que son las identidades construidas desde las miradas del propio sistema, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos precisamente? ¿Cómo disputamos eso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo pienso mucho, acabo de dar una capacitación a ministerios públicos acá en México y entonces me decían, pues es que hay que poner un tope a las identidades porque no hay una certeza jurídica de saber quiénes son estas personas, ¿no? Entonces me parecía que era pues una pregunta tal vez desde una mirada de un ministerio público como válida. Pues el derecho no puede, ni siquiera lo problematiza y por supuesto que el derecho que siempre creemos que es la respuesta, es decir, el reconocimiento de estas identidades a través de ciertos derechos está bien, pero no es la respuesta, es una respuesta muy limitada que sigue dejando afuera un montón de identidades, corporalidades que no se ajustan a lo que decimos es esta categoría. Entonces, es eso, ¿no? O sea, sí, es importante reconocer derechos, avanzar en la protección, pero creo que esa es una táctica temporal porque la estrategia tiene que ser más profunda y la estrategia tendría que ser disputar cómo se construyen las categorías, ¿no? Creo que esa podría ser a lo mejor cosas que tendríamos que estar haciendo y que, insisto, sí se hacen, pero la pregunta, o sea, el salto cuántico o el salto importante es eso, cómo lo llevamos a la política, ¿no? A la política, a los derechos. Es que es bastante complejo, Sí, y es muy difícil esta cuestión de realmente pensar fuera de las categorías o existir fuera de las categorías, ¿no? Claro, Porque yo pienso en los procesos históricos, por ejemplo, volviendo a la situación de las mujeres y hombres negras en Estados Unidos, pero es muy similar en nuestros países también, ¿no? Pero o sea, la colonización, ¿no? Lo que hizo y sigue haciendo es deshumanizar, ¿verdad? A las poblaciones, a nosotras, ¿no? O sea, no tenemos verdaderamente un estatus de seres humanos. Todavía el día de hoy, 25 de noviembre del 2025, ¿no? Y en el caso por ejemplo, en la historia de los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos, la población negra optó, ¿no? Para poder obtener los derechos de ciudadano, ¿no? Derechos civiles, primero tenías que tratar de recuperar para hacerlo, era reclamando un estatus de género claro, que como no había sido reconocido como hombres y mujeres, ¿no? Y aquí solo estamos hablando de dos, era porque estabas deshumanizado y solo tu sexo se reconocía, eras hembra o macho, pero no mujer y hombre. Entonces, la manera en cómo en todos los movimientos de los derechos civiles era hacerse reconocer como seres humanos y como hombres y mujeres, ¿no? Si ustedes recuerdan en las imágenes que tenemos de esa época, de los años 60, en Estados Unidos,
vemos a hombres negros marchar con unos carteles, ¿no? Unas pancartas que decían, I am a man, soy un hombre, que tenía una doble connotación. Soy un ser humano y soy un varón, ¿no? Soy un hombre, y que era muy importante, ¿no? De demandar para poder ser incluido, para poder gozar los derechos que el Estado liberal, el Estado colonial de Estados Unidos le otorgaba a los demás menos a ellos. Entonces, lo que quiero decir es que qué interesante que para poder obtener ciertos derechos tienes que meterte en categorías que de por sí son categorías opresivas. Y creo que eso está pasando también en la cuestión también, no solo de género, sino en la cuestión de sexo también, ¿no? Es muy interesante esta paradoja, porque en realidad es una paradoja. Y aquí quiero preguntarles un poquito si estas perspectivas se pueden extrapolar, digamos, o sea, estas paradojas que se pueden encontrar en el tema de los sexos y los géneros o estas categorías se pueden extrapolar a luchas que tienen que ver con el tema ambiental, territorial o incluso la lógica extractivista. ¿Cómo lo extrapolarían ustedes? Que empiece Edith. Qué buena pregunta. Sí, claro, en el sentido de que, pero no solo, o sea, si estamos problematizando sexo género, pero creo que todas las categorías aquí están, insisto, pues están coproduciéndose y en ese sentido, pues siguen generando esta matriz que nos permite ver, pues, quiénes están en posibilidades no solo de ser personas, identificarse como una u otra, y quienes están excluyendo y que estamos ahí incluyéndola, sino también en el sentido de, y desde esta mirada liberal, colonialista moderna, en donde pues seguimos, ¿no? Premiando la producción, la tecnología, una serie de cosas sobre temas ambientales, ¿no? Sobre miradas ambientales. O sea, sabemos, por ejemplo, este gran dilema que enfrentamos entre, pues, seguir avanzando con inteligencia artificial, con los sesgos y con todo lo que implica hacer la inteligencia artificial y también los beneficios que puede tener y el acceso, pues, nuevamente, ¿no? Quien tiene acceso a la inteligencia artificial como tecnología, pero todo el impacto ambiental que conlleva dicha tecnología, ¿no? O sea, empezamos a conceptualizarlo y nuevamente es dónde está sentado y dónde está el impacto ambiental de dicha tecnología. Pues está precisamente en esos lugares en donde viven las no personas, ¿no? Las personas que no, sus cuerpos, sus vidas, no son tan importantes, ¿no? No están en las grandes ciudades de Europa, ¿no? Sino nuevamente están en América, en África, en Asia, en donde, pues, podríamos decir que está la gente que no, las personas que no, o sea, que pueden ser sacrificables, pienso yo, ¿no? Bueno, yo pienso pues, por un lado, ¿no? Si todas estas categorías que hemos abordado, que se dieron en el proceso colonial, que surgieron, ¿no? Se inventaron en el contexto colonial, evidentemente que está muy relacionado con la historia del extractivismo, ¿no? El extractivismo no es un fenómeno de ahora, ¿verdad? O sea, la conquista de América y todo se trató de la extracción, ¿no? De riquezas, del oro, de la plata, de la fuerza de trabajo, en fin, por supuesto, ¿no? Que están totalmente ligadas, ese es su terreno, ¿no? Ahí es donde se da, ¿no? Y la cuestión de la destrucción del medio ambiente, ¿no? También en lo colonial, ¿no? O sea, la cuestión de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Se da hace 500 años, empieza un impacto ambiental brutal, ¿no? Que se da entre el encuentro de Europa y nuestros territorios, ¿verdad? O sea, y eso no ha dejado de ser, ¿no? O sea, toda la industria extractivista o
incluso los planes de guerra contra Venezuela, ¿no? Están vinculados, ¿no? En ir a robarse recursos y deshumanizar y eliminar, ¿no? Poblaciones enteras. O sea, sigue siendo lo mismo. Pero bueno, eso por un lado, o sea que yo creo que está totalmente, tiene vinculado, ¿no? Es imposible de desvincular esas cosas, ¿no? Pero Edith trae el tema de la inteligencia artificial, que últimamente, precisamente en estos días, he estado pensando muchísimo en la cuestión de la inteligencia artificial por varias razones. Uno como docente, ¿no? Que soy y que ahora y yo doy clases todavía por internet, ¿no? En Estados Unidos, y cómo la inteligencia artificial ha venido realmente ha creado como un exterminio, ¿no? Del aula, ¿no? O sea, está teniendo un impacto en el proceso educativo, pero increíble, ¿no? Bestial, destructivo, que hasta el día de hoy yo no le he visto una tan sola cosa positiva, por lo menos no dentro del proceso educativo. Para mí la inteligencia artificial está como, es una especie una nueva manera de destruir la realidad y de destruir los seres humanos, ¿no? O sea, porque la inteligencia artificial es un nuevo ser humano que no tiene cuerpo, que es máquina, este, y que está presente, ¿no? Y que te lo quieren presentar casi hasta con emociones y sentimientos, ¿no? O sea, ahora la inteligencia artificial son hasta psicoterapeutas, son médicos, están puesto, asumiendo una serie y no es una persona, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, ahora como docente estoy corrigiendo un examen o un trabajo, yo digo que aquí hay un intruso, ¿no? Aquí hay un tercer miembro o miembra, ¿no? Hay un triángulo ahora, ¿no? Que es la máquina, ¿no? La inteligencia artificial, el estudiante que se copió todo de la inteligencia artificial y yo que se supone que tengo que dar una nota, ¿no? Hay un tercer elemento y ese tercer elemento no es ser humano. Y lo que está haciendo es una desrealización de los seres humanos, y no solamente en el sentido de que va a causar y ya está causando desempleo y que no me digan que se va a crear nuevos empleos súper maravillosos. O nuevos millonarios que Y van a eso, lo crear. único, La promesa de exactamente. los nuevos millonarios. Sí, lo que Fíjate no, que lo que nadie te está diciendo es eso, que son tres compañías, tres o cuatro compañías. Imagínate que ahorita mismo la economía de Estados Unidos está sostenida nada más por todos los centros de datos que se están construyendo y teniendo un impacto ambiental feroz, ¿no? Eso es lo que está sosteniendo la economía. Si no fuera por esas tres empresas, la economía de Estados Unidos ahorita ya estaría totalmente por los suelos. Está manteniendo el mercado de la bolsa, está todo, porque te hace aparecer como que hay mucha inversión, empleo y qué sé yo, pero en realidad son unos centros que están construyendo en ciertas partes de Estados Unidos y en otros lados también, en donde están dejando a la gente sin agua. O sea, el impacto ambiental de estas nuevas tecnologías es increíble, ¿no? Cabal lo que estabas diciendo, desdibujándonos la realidad que podemos, que es tangible en nuestro mundo. claro, Sí. yo quería pensar, bueno, pensaba mientras hablaba Brenny que muchos pensadores, pensadoras están diciendo, ¿no? Que estamos presenciando la muerte de la certeza de la verdad, que ahorita pues, más o menos tenemos herramientas y algunas cosas que nos dicen, bueno, esto es inteligencia artificial y esto no, ¿no? Pero que como va a seguir revolucionándose y perfeccionándose, de hecho, a las personas de ciertas edades y sobre todo con brecha tecnológica les cuesta mucho trabajo identificar qué es algo, un video, una imagen producida con inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues ahora eso también va a ser parte de las cosas que tendremos que problematizar. Y esto que decían precisamente de la inteligencia artificial como paliativo a temas de soledad, de sociabilidad, de trastornos mentales y claro, pues tienes
por ahí salió un informe nuevo de la compañía esta de ChatGPT, que no recuerdo cuál es la compañía, que establece efectivamente que muchísimas personas utilizan la herramienta como sustituto de terapia psicológica, pero pues la herramienta está pensada para ser siempre como muy conciliadora entre tus pensamientos y lo que te dice, ¿no? O sea, difícilmente esta cosa te dice que no o que estás mal. Y bueno, ahora ya le metieron una directiva de que si tú quieres hablar de salud mental o pensamientos suicidas, pues te marca error o te dice siempre pues que vayas, que esto no sustituye a un terapeuta, pero pues sabemos que hay otras herramientas que se empiezan a construir a partir de estas que sirven para todo esto. Y ya ni hablar de la violencia digital, ¿no? Tenemos en México ya casos impresionantes, estamos hablando de casos de 400 adolescentes que fueron tomadas sus fotografías y luego reproducidas en imágenes con connotaciones sexuales a través de la inteligencia artificial por un adolescente. O sea, quien hizo todo esto es otro adolescente, ¿no? Entonces es como, pues también, ¿no? Habrá que entrar a problematizar y pensar seriamente, pues, cómo también empezamos a construir parámetros, criterios, cosas que nos den pues cierta certeza de que esto que va para allá y ya no se va a ir, pues va a estar controlado, pero habrá que pensarlo. Es que es una Y especie vamos a de... seguir pensándolo, pero estamos llegando al final de nuestra entrevista. Y Brenny, claro que te voy a en este momento dar la palabra a las dos, de hecho, pero también pensando en direccionar un poquito nuestra conversación hacia los horizontes de esperanza o transformación que desde estos enfoques podemos tocar o vislumbrar para los movimientos sociales. Bueno, yo ahorita he estado siguiendo el encuentro pluralista de Argentina, la Marcha de las Mujeres Negras. La verdad es que todas estas reuniones me dan mucha esperanza y sigo pensando en que así como las fuerzas fascistas, colonialistas, imperialistas se reúnen a pesar de que tengan diferencias y logran hacer un bloque común, creo que los feminismos tenemos que seguir dialogando, escuchándonos, incluso desde la incomodidad. Si no estás aquí y no piensas lo mismo, entonces no perteneces a este feminismo, ¿no? Entonces creo que tenemos que recuperarnos a partir de estos encuentros, estos espacios, dialogar, escucharnos y encontrar puntos comunes en donde podemos seguir avanzando con independencia de que tenemos tensiones y discusiones, porque los feminismos, como lo señaló al principio Brenny, siempre han sido así, hemos estado tensionados, pero que podemos seguir dialogando. Entonces creo que esa es hacia allá, creo que sería mi horizonte, ¿no? A encontrar estos espacios, estas miradas, estas agendas. Y bueno, me gusta mucho que en el ámbito internacional, que habrá que mirarla también con mucho cuidado y detenimiento, la agenda del cuidado esté muy posicionada, ¿no? Me parece que es algo que tendríamos que aprovechar, ¿no? Que está ahí en la mira, pero que aprovecharla un poco, pues viendo cómo esto se aterriza, ¿no? Me parece que empezar a construir estos sistemas de cuidado nuevamente con tener mucho recelo en pues las categorías, ¿no? Para mí, no sé, yo creo que la humanidad ahorita está viviendo en una hora muy, muy desesperanzadora, muy oscura. O sea, o sea, nunca he visto el mundo tan mal como lo estoy viendo, como lo tenemos ahora, ¿verdad? Pero siempre, como siempre, ¿no? O sea, lo que nos parece mal al final, pues, de lo malo o de lo que nos parece mal, puede salir algo muy, muy bueno, ¿no? También, ¿no? Puede realmente florecer, surgir, nacer, un nuevo amanecer, no sé cómo. Porque todo lo que del mundo que fue construido hace 500 años está totalmente ahorita colapsando y eso está bien, en cierto sentido, ¿no? Y en donde hay una recomposición del poder, ¿no? A nivel
internacional, el nuevo orden mundial, todo lo que, todo lo que tú quieras, y eso pues acarrea mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha destrucción, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? En las guerras actuales. En todo caso, aunque estemos viviendo un momento muy, muy difícil, y América Latina va a entrar ahorita en un momento más difícil del que hemos tenido si se realiza esa guerra que se está amenazando. La esperanza está, sí, en los jóvenes y los feminismos. Yo no sé, los feminismos en este momento de la historia también, y no estoy hablando de los feminismos del sur global, pero por ejemplo los del norte global, ¿no? Están totalmente, profundamente cuestionados, ¿no? O sea, no dan ninguna respuesta al momento histórico que se vive. ¿Qué Así es, tiene? y de eso se trata un poquito este programa. Te dejo finalizar, Breni. Sí, o sea, que el feminismo también tiene su historia, ¿no? Y por supuesto del mismo vocablo feminismo, todo viene de Occidente, ¿no? Todo viene pues de una historia sumamente violenta, ¿no? Que es la historia de Occidente. Feminismo tal como fue planteado en realidad y agarrado muy en la cuestión de género, lo único que quería era poder participar en el poder al cual se le estaba negando una entrada. No ha podido corregir mucho su rumbo. ¿Qué ha tenido que decir, por ejemplo, con lo que sucede en Gaza, ¿no? Por ejemplo, Claro. Y este, cuando hablabas de los movimientos negros o afroamericanos en Estados Unidos, yo también me hice esa pregunta hacia los movimientos feministas en esa construcción, ¿no? De las categorías y del movimiento trans también. Creo que esta conversación es una conversación inacabada y yo podría platicar muchísimo más, pero no tenemos mucho más tiempo. Agradecerles un montón a ambas por estar con nosotras. En nuestra sección de música en movimiento vamos a escuchar a esta banda que se llama El José. Esta es una banda que mezcla raíces andaluces con otros estilos populares que los hacen tener un sonido impresionante, con letras comprometidas, directas y emotivas como esta que les presentamos el día de hoy, que se llama Voy a encontrar un camino, como esto que estamos haciendo nosotras. Que lo disfruten. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Bienvenida incertidumbre, adiós señalización. Quien quiera que me acompañe y quien no que ande con Dios. A la hoguera el calendario, quedaros con mi reloj. En paz descansen horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pies. Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad, a mí me alumbra la duda de saber qué pasará. No es que haya perdido el norte, es que el norte me da igual. Llevo adentro un firmamento que miro antes de avanzar. Que yo nunca llego tarde, llego cuando hay que llegar. Y si el arroz se me pasa, hay más arroz para calentar.
Esto fue Mujeres Cruzando la Línea, una producción radiofónica de Jazz Mesoamérica. Escúchanos el próximo viernes de 4 a 5 p.m. por Violeta Radio. Escucha nuestro podcast a través de SoundCloud y Spotify de Violeta Radio y Mujeres Cruzando la Línea.